Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Como todos sabemos, este programa va los días lunes a las 16 horas y siempre tenemos entrevistados que son interesantes y que van a ayudar al corredor de propiedades, al broker, al asesor inmobiliario a ejecutar mejor su labor. Quiero, antes de saludar a nuestro primer invitado, invitar a quienes ofrezcan algún tipo de servicio a los corredores de propiedades, agentes, broker o inversores inmobiliarios, para que en nuestro programa Pauta Inmobiliaria sepan que tenemos el espacio justo para que des a conocer tu producto o tu empresa. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 56-998-824-0438. Bueno, quiero presentarle a Pablo Asmán. Él es abogado inmobiliario y magíster en Derecho Privado. Y vamos a conversar sobre temas, aspectos legales de la venta inmobiliaria en el corretaje. Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Aníbal. Un gusto para mí estar con ustedes, ¿no? Y aclarar dudas que requiere la gente del gremio. Sí, muchas gracias por eso, porque siempre hay muchas dudas, siempre hay temas que considerar, especialmente en el hecho de cuando un corredor recibe una propiedad por parte de un propietario, sabemos de que no solamente se trata de hacer la intermediación y ofrecer a través de los medios o a través de hoy día de las plataformas la propiedad, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de estudiarla eh, y de tener toda la documentación posible para que sea lo más transparente y rápido la venta de esta propiedad. Por lo tanto, mi primera pregunta, Pablo, sería, ¿qué es lo primero que debe hacer un corredor cuando llega un cliente que quiere vender la propiedad? Esa pregunta es bastante buena porque, bueno, hay que analizarlo de dos puntos de vista, porque en el gremio de corretaje se supone de que la conexión entre comprador y vendedor tiene que ser fluida y rápida, ¿ya? Muchas veces los corredores piden los documentos necesarios para efectuar la compra-venta, ¿ya? Al momento de que les exige, por ejemplo, si es con un crédito hipotecario, le exigen el estudio de título, ¿ya? O bien cuando, si no, si es un banco, por ejemplo, si es que existe eh, una casa que se debe adquirir con un crédito, ¿ya? En ese minuto los corredores, por lo general, recaban antecedentes, ¿ya? Eventualmente cuando son ventas al contado, ¿y por qué lo hacen? O sea, yo no entiendo claro, porque en el fondo y por la práctica, es porque esos documentos cuando uno los exige al momento de recepcionar una propiedad, muchas veces cuando se va a vender, como transcurre un plazo de tiempo, aproximadamente 6 meses, se demora más o menos tiempo normal en vender una propiedad, o a lo mejor se puede demorar un poco más. Esos documentos al presentarlos, por ejemplo, a un estudio de título, si una venta al contado, un estudio de título a un banco, ya se encuentran vencidos. Entonces, para ahorrar el trámite, la gente, los corredores los piden al momento en que efectivamente hay una conexión entre un comprador y un vendedor, ¿ya? Lo que desde el punto de vista comercial es muy entendible. Sin embargo, ya igual es importante tenerlos antes, ya idealmente como abogado yo tendría que señalarles de que eh, es bueno tenerlos desde el principio, ya. Ahora, como yo sé que en la práctica esto no sucede, lo importante es tener por lo menos documentos que acrediten de que la propiedad, la copia de la inscripción de la propiedad, ya, que emanada del conservador de bienes raíces, ya es un documento importante que tienen que pedirle a la persona que necesita que le vendan su propiedad. El certificado de hipotecas y gravámenes también es un documento importante que extiende el conservador de bienes raíces respectivo, ya, al igual que la copia de la inscripción, la escritura de compra-venta también. Eh, Otro documento importante, eventualmente, si se trata de predios, ¿ya? Predios rurales, predios, un lote, por ejemplo, algunos conservadores lo otorgan y otros no, el certificado de deslinde, ¿ya? Que también es importante tener ese documento.
Otra cosa que deben pedirle al vendedor es, es saber si que efectivamente los servicios básicos de la propiedad se encuentran al día. Por ejemplo, luz, agua, gas, si eventualmente tiene gas de suministro con una compañía de gas, las contribuciones que se encuentran al día, los gastos comunes que se encuentran al día si es un departamento o un condominio, ¿ya? Todos esos antecedentes es importante recabarlo o saberlo antes, que también es importante también cuando uno va a ofrecer la propiedad, ¿ya? Es distinto ofrecer una propiedad, incluso un negocio se puede caer, por ejemplo, si es que la persona se entera de que los gastos comunes están impagos hace un año, ¿ya? O el dividendo se encuentra atrasado, ¿ya? Ese también es otro documento importante. Si la propiedad se encuentra con crédito hipotecario, ¿ya? Es importante saber el valor de la deuda, ¿ya? Un prepago, ¿ya? Sacar un prepago de la deuda. Ahora, como consejo adicional, yo les aconsejo a los clientes, o al corredor en este caso, consultar al vendedor si efectivamente con ese banco tiene otro tipo de deuda, porque no solamente un banco, por ejemplo, si estamos hablando de una venta con una propiedad que posee hipoteca, presenta otra deuda distinta al crédito hipotecario probablemente tal, por ejemplo, una deuda de una tarjeta de ese banco, también pueden presentar problemas al momento de firmar la escritura de compraventa, porque el banco va a exigir esa deuda impaga que está atrasada, no solamente Pablo, el prepago. ¿Mm? sí. Eh, Esos son como para documentos ir, digamos, importantes. ordenando un poco, perdón, recién hablaste de documentación que vence. ¿Qué documentación, a qué documentación te estás refiriendo? Mire, por lo Que general vence. son los documentos que son otorgados por ministro de fe, como por ejemplo la escritura de compraventa, ¿ya? La escritura de compraventa, no obstante, ¿cómo se llama? Haberla suscrito a las partes, esta escritura con el lapso del tiempo puede sufrir variaciones o modificaciones, ¿ya? Por tanto, los abogados, para resguardarnos de esa situación, solicitamos que sea la copia lo más vigente posible, ¿ya? Y hay un rango de tolerancia, por lo general, como de aproximadamente unos 6 meses, ¿ya? Un rango de tolerancia eh, que en definitiva los abogados exigimos para ver si es Ya. que no ha sufrido modificaciones ese ¿Alguna, documento. alguna Igualmente variación? en el conservador, los documentos conservatorios también Ya, de requieren ahí te voy a, vigencia. de ahí vamos a preguntar lo del conservador. También señalaste hacer el estudio de título, ¿verdad? Estudio de ¿Puedes título. explicar de qué se trata el estudio de título? Porque aquí no solamente nos están escuchando corredores, sino que también personas que están interesados en invertir en En comprar invertir. una propiedad. Bueno, el estudio de título no es un documento que sea exigible al momento en que un corredor eh, tome una propiedad para su venta. Sí es importante al momento de efectuar la compraventa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva el estudio de título es un estudio completo del inmueble que va en base a un estudio de sus inscripciones anteriores que puede extenderse hasta un límite de 10 años hacia atrás, ¿ya? O puede Ya, incluso más, ¿ya? Dependiendo de la persona que efectúe el estudio de título. En ella se establece si es que los títulos son consecutivos, ¿ya? Y no hay ningún vicio que pueda afectar a la persona que adquiera y que le puedan anular la escritura de compraventa, la venta que se va a efectuar, ¿ya? Por tanto, si bien es algo aleatorio a la relación comercial que puede existir entre el corredor y el vendedor y el comprador, que un abogado efectúa un estudio de título, sí es necesario para la persona que va a comprar, porque en definitiva lo que ocurre en los hechos es que las personas, si bien compran un inmueble, lo que en definitiva están comprando son documentos, ¿ya? Que lo perfecto, claro que acreditan sí. como dueño. Entonces, hay que ver que esos documentos se encuentran conforme a derecho. Y eso hace el Ya, estudio de título, ¿ya? ok, No solamente correcto. eso también, ¿ah? Porque también Ah, permite saber si que se encuentra la propiedad con sus suministros básicos al día también, ¿ya? Y perfecto. contribuciones. Ok.
Ahora, ¿qué utilidad tiene para el corredor de propiedades firmar con el propietario una orden de venta o contrato? ¿De qué puede servir este Bueno, documento? la orden de venta, bueno, idealmente la orden de venta es buena en el sentido de que es como el primer documento preliminar que establece una relación contractual entre el vendedor y el corredor de propiedad. Es decir, ya con una orden de venta suscrita, eh, ya estamos preconstituyendo una prueba de que efectivamente existe una relación contractual entre el vendedor y el corredor, ¿ya? Esa orden de venta, es importante también el tenor como está redactada. Muchas veces me ha tocado ver órdenes de venta que parecen más bien un contrato de prestación de servicios, ¿ya? Más que ¿Ya? una orden de venta, ¿ya? La orden de venta es el, el documento que en el fondo muchas veces los corredores lo toman como el documento que en definitiva establece una consensualidad entre el vendedor y el comprador en vender la propiedad, ¿ya? Pero yo a su vez le señalo, ¿ya? Que el documento más idóneo, el orden de venta, si bien es importante y es preconstitutivo, pero el documento más idóneo para establecer una relación contractual entre el dueño de la propiedad y en este caso el corredor, es un contrato de prestación de servicio de corretaje, ¿ya? No está mal la orden de venta, pero es un elemento que permite preconstituir una prueba de una relación contractual, ¿ya? Eso. Ok. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Entonces, más que una orden de venta, de esas que se firma, de que mucho hace 30 años atrás, ¿verdad? La teníamos prehecha, ¿verdad? Y había que llenar solamente con el nombre y el lugar Sí, donde estaba ubicada la propiedad, sino que también, más que nada, sería un contrato de prestación de servicio. es claro. O sea, en el fondo, a lo que voy yo es que la orden de venta es un documento preparatorio, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo lo puedo ordenar a usted que me venda la propiedad, pero en esa orden de venta, a su vez, si que la vemos como orden de venta, no encontramos en el documento que usted acepte el encargo de venderlo, ¿ya? Ah, No hay una relación consensuada. O sea, si bien es un documento que es preconstitutivo, ¿ya? Preparatorio, perdón, no preconstitutivo, sino que es preparatorio, ¿ya? El elemento ideal que debe existir, el instrumento ideal que debe existir entre el corredor y el vendedor en este caso es un contrato de prestación de servicio, ¿ya? Porque a él acepta y se establecen las condiciones de cómo va a vender, con exclusividad, sin exclusividad, cuáles son sus honorarios y cuánto tiempo dura esa relación contractual. ¿y qué pasa? Eh, o, o esto, ¿cuánto serviría este documento, cualquiera de los dos que acabamos de Sí, mencionar? ese documento sirve Sí, como medio de prueba porque el contrato de prestación de servicio o el contrato de corretaje es un documento como es un instrumento consensual, ¿ya? No requiere escrituración, ¿ya? Entonces nosotros lo podemos acreditar que existe una relación de, de, de laboral, no laboral, de prestación de servicio, ¿ya? Porque estamos hablando del área de prestación de servicio, mediante ese contrato preparatorio que es la orden de venta. Es por lo mismo que les digo de que si bien no es, es un documento preparatorio, pero sí sirve como probatorio, ¿ya? De una relación perfecto. consensuada entre el comprador y el corredor, el vendedor y el corredor. ¿Mm? Ok. Eso. ¿Y qué documentación se debe solicitar y revisar, por supuesto, al momento de comprar una propiedad? ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? O sea, yo a lo mejor un cliente me encargó buscarle una propiedad y yo se la busqué. ¿Qué documentación es la que yo debería, en primer lugar, revisar para ver si todo está bien antes de pasársela a un abogado, pero para tener los elementos básicos? O sea, claro, lo primero que tiene que tener es la escritura de compraventa de la propiedad, ya, del vendedor, la copia de la inscripción de la propiedad del conservador de bienes raíces, el certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces y el certificado de hipotecas y gravámenes y litigios pendientes del mismo conservador de bienes raíces. Esa es como la documentación básica para empezar a efectuar un estudio de título. ¿Mm? Ok, teniendo esa documentación, la puedo revisar yo, digamos, en una primera instancia,
Pero ¿tú crees que sea recomendable, a pesar de la experiencia que pudiera tener un corredor de propiedades, que esta documentación sea revisada por un abogado? Va ¿En a qué se depender podría del caso diferenciar? probablemente particular, ¿ya? Lo ideal es que sí, porque muchas veces, o sea, a ver, puede existir que muchas veces la gente piensa de que la propiedad, por el hecho de estar inscrita a nombre de una persona, efectivamente la persona sea el, el dueño, ¿ya? Sin embargo, en la escritura de compraventa, por ejemplo, pueden existir condiciones, o bien el precio de la propiedad no se encuentra cancelado, ¿ya? Entonces, o bien puede tratarse de una herencia, ¿ya? Y hay que ver si es que en definitiva la documentación que se presentó al conservador de bienes raíces de respecto de esa herencia es en definitiva se encuentra conforme o bien sometió algún heredero, por ejemplo, ha sucedido, ¿ya? Por eso existe la acción de petición de herencia. Entonces, lo que es recomendable es siempre que estos antecedentes sean revisados, sobre todo por los montos que se manejan actualmente en la compra de propiedades, que sea manejado con un abogado. De repente, muchas veces las personas se quieren ahorrar el abogado, ya, a lo mejor un estudio de título costará unos 200, unos 300, pero aquí estamos hablando de 40, 50 millones, que por no ser revisado, ya, eh, el- caen en el problema de que pierden ese dinero. ¿Ya? Puede que la propiedad no llegue a inscribirse en el conservador. Claro, ¿Mm? recién estaba mencionando que pudiera ser una propiedad que sea una herencia, ¿verdad? Ujú. Y tal vez hayan dos o tres de los cuatro que están de acuerdo en vender y no y no una de las partes. Eh, ¿Es posible esa venta o definitivamente tendrían que estar todos de acuerdo? Bueno, ahí hay que distinguir, o sea, los comuneros, como comuneros, pueden vender sus derechos, ¿ya? Como comuneros, no la propiedad, pero sus derechos sí lo podrían vender, si caen en un bien raíz, ¿ya? Podrían vender sus derechos. Ahora, estamos hablando de un bien raíz urbano, más complicado es en las zonas que son agrícolas, ¿ya? Pero veámoslo como un bien raíz urbano, perfectamente sí, ¿Ya? pero no podrían vender la propiedad, ¿ya? Bajo ningún punto de Pero ¿qué se vista. entiende? Ok, ¿qué se entiende por vender el derecho? Los derechos son, a ver, a ver, los derechos son, a ver, ¿cómo se lo explico? A ver, para que usted me pueda entender. A ver, varias personas son dueñas de una propiedad, Sí, ¿ya? claro. Por Varias ejemplo, personas y se cada heredaron, persona tiene un porcentaje. Sin embargo, para hacerlo, es... para hacerlo ¿Ah? más sencillo, Ujú. pensemos de que son cuatro hijos, los dos papás fallecieron, o sea, se divide en cuatro la propiedad, ¿verdad? Cada uno con un 25%, para hacerlo bien sencillo. Cuatro hijos, ¿ya? Claro, cada uno tiene un porcentaje de derecho en esa propiedad, ¿ya? Y eso se Claro, refiere en derecho. Ahora, el conjunto de esos derechos da lugar a la propiedad, ¿ya? La única forma de poder claro. vender es con el consentimiento de todos, ¿ya? Y eventualmente, si uno no está de acuerdo, la única forma de poder vender esa propiedad es con un juicio particional. ¿Mm? Eso tendría que hacerse. Ahora, la gente le tiene miedo al juicio particional, pero muchas veces, por lo oneroso que puede llegar a ser. Hay dos cosas que yo me he dado cuenta que la gente no posee el conocimiento respecto a esa opción, como por ejemplo, de que muchas veces me dicen que las propiedades van a remate en valor de avalúo fiscal, ¿ya? Con el avalúo fiscal, El lo que no es mínimo, efectivo, ¿ya? Eso ¿ya? es propio de los juicios ejecutivos, ¿ya? Cuando no se objeta una tasación, ¿ya? Pero cuando se trata de juicios que son particionales, durante el transcurso del proceso, con el juez árbitro, uno presenta una tasación o solicita una tasación de la propiedad propiamente tal y se prueba con un valor comercial, ¿ya? Va a la venta con un valor comercial, ¿ya? El problema que se suscita en ese tipo de juicios particionales es el tema de los gastos que tiene asociado, ¿ya? No es barato, ¿ya? En el sentido de que el juez partidor cobra una parte al momento de la venta, por lo general, ¿ya? Y hay que pagarle al ministro de fe. Eso va por más o menos, esos montos por lo general van entre el 10 y el 20% del valor de la propiedad, ¿ya? Por lo general Ok, es el 10, ¿ya? ok, Y lo pero del... ¿Mm? volvamos al derecho, digamos, que estaba mencionando tú, a la venta del Sí. derecho.
Los 4 hermanos no se ponen de acuerdo en vender, ¿verdad? Y yo me interesa la propiedad y le digo, te compro tu derecho. ¿Qué significa ese derecho? Que yo soy una especie de heredero de ese porcentaje que le estoy comprando a Claro, o ese sea, tiene hermano. un dominio respecto de ese porcentaje, o sea, a usted le corresponde dentro de la masa, bueno, hay que distinguir algo así ahí, ¿ya? Porque, a ver, hay, bueno, hay normas que establece el Código Civil respecto del tema de las herencias, ¿ya? Y cuándo uno puede disponer de un bien de la masa hereditaria, ¿ya? En principio, uno cuando no efectúa la posesión efectiva, ¿ya? Hablamos de una universalidad jurídica. Lo que se pueden vender ahí son derechos que dicen relación con toda la herencia. Yo vendo derechos de herencia, cedo mis derechos de herencia de mi padre, ¿ya? Eso quiere decir que vendo todo lo que me pueda corresponder en eso, en esa universalidad jurídica, ¿ya? Ok, No estoy vendiendo específicamente una propiedad, sino que estoy vendiendo mis derechos en la masa hereditaria. Una vez dicho eso, ¿ya? Una vez que se efectúa la posesión efectiva de la propiedad, yo puedo vender derechos que me corresponden en bienes determinados, ¿ya? Como por ejemplo una propiedad. Y lo que estoy efectuando en ese caso, ¿ya? Es que estoy vendiendo todo lo que me corresponde en derecho de uso de acuerdo. ¿ya? En ese Pensemos terreno. para no enredarnos tanto, perdón Pablo, ¿Sí? en que lo único que tenía en esa familia era esa casa, ¿verdad? ¿Ya? Esa propiedad. No tenía ni siquiera una bicicleta el viejo, nada. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, lo que yo quiero, digamos, para que quede claro, es si yo puedo comprar ese 25% que le corresponde a ese heredero, sí o no. Pero claro que sí, pero yo no le Ok, pondría un porcentaje, vendo todos mis derechos, ¿ya? Porque en de acuerdo, definitiva, si es que yo le digo, vendo mi 25%, podría ser del 25 que me corresponde, no de la masa, ¿ya? Y ese es ya, el consejo que le correcto. señalo, o sea, puede venderlo, por supuesto. Todos los derechos que le corresponden en esa propiedad, claro que sí. ¿Mm? Y sería factible que si yo ya tengo los derechos de uno de esos herederos, pudiera ofrecerle a otro, Por ¿verdad? supuesto que Comprarle sí. también y acceder, digamos, a tener, incluso La a propiedad, hacerme de la propiedad en un cla- 100% por medio de claro que comprarle los sí, derechos a cada uno. claro que Y sí, eso, podría cómo me ser. resguardo yo, digamos, de que efectivamente sea para mí ese derecho a través del conservador, a través de la notaría? Claro ¿Cómo que, lo hago? o sea, en el fondo tendría que hacer una cesión de derechos, ¿ya? O una compraventa de derechos, no sé si es un bien, un inmueble, ¿ya? Un predio rural, ¿ya? Y con ese documento, esa escritura pública, después usted la inscribe en el conservador y sería dueño de ese derecho, propiamente tal. ¿Mm? Perfecto. Ok. Ya, mira, eso salió adicional, digamos, a causa de lo que Sí, estábamos conversando, pero sí, ¿no? es una situación bien compleja porque se da mucho. Y Es me estaba complejo, acordando de sobre un todo caso, siempre suele suceder que son cuatro hermanos, por ejemplo, y uno no quiere vender, ¿ya? claro, También existe la opción de impartición, como una presentación de adjudicarse la propiedad o presentando una tasación, ¿ya? Y el juez partidor tendrá que decidir. Él, por lo general, si es en beneficio de la comunidad, el juez partidor va a aceptar venderle a uno de los comuneros, ¿ya? De eso. ¿Mm? perfecto. Ok. Incluso la cónyuge Una tiene un vez, derecho a adjudicación preferente. ¿Mm? La cónyuge. perdón, ¿cómo eso? ¿La Si la ¿de cónyuge qué? se quisiera adjudicar la propiedad, podría ¿Ya? perfectamente hacerlo, ¿ya? Porque tiene un derecho a adjudicación preferente, ¿ya? Tendría que pagarlo. ¿Mm? Y además tiene un Y derecho de uso de la propiedad. ¿Mm? sí, claro. Tiene Pero, y mira, y yendo a otro, aprovechando la oportunidad. Pensemos que son, en vez de ser una propiedad, son 4 exactamente igual y cada una vale exactamente lo mismo. En metro cuadrado las tasaron todo y vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, podría decirse que cada uno de los hijos, los 4, va a recibir una propiedad, pero es sobre el entero. Si yo quisiera quedarme con más de una propiedad y ofrezco, yo soy uno de los hermanos, y ofrezco comprarle a uno de mis hermanos, pero estamos peleados por esto de la herencia, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que el primer comprador tenga la preferencia, sean los mismos herederos? ¿O ese hermano se la puede vender a quien se le Claro, antoje? a ver, lo que puede hacer ese hermano, vuelvo a repetirle, solamente puede vender sus derechos que le corresponden en la Sí, de masa acuerdo. hereditaria, ¿ya?
Eso es lo primero, ¿ya? Podría venderla a un tercero, y ahí le contestaría, ¿ya? Pero los derechos, no la propiedad, Ya, porque en definitiva no se la han adjudicado. Porque sí, en el minuto en que poseen un derecho de herencia, para poder determinar qué le corresponde a cada uno, tiene que existir una escritura de adjudicación. claro. Por el caso que usted me está mencionando, estamos hablando solamente de derechos, ¿ya? Y perfectamente podría vender uno de los herederos a un tercero. No obstante eso, no está vendiendo una de las propiedades, ¿ya? Sino que está No, vendiendo lo que le corresponde en esa el masa derecho. hereditaria, Perfecto. ¿ya? Ok, Por tanto, si la persona, y contestando derechamente su pregunta, si uno de los hermanos quisiera comprar otra de las casas que se encuentra ahí, tendría que efectuar esa propuesta al juez partidor, ¿ya? Y el juez ah, partidor, en al juez base a los partidor. antecedentes que existan en la causa, porque perfectamente las otras partes podrían efectuar un descargo en contra, ¿ya? Decidirá si en definitiva o no se la puede adjudicar a este tercero, ¿ya? En Ah, base a lo ya, que ofrece, o en base a este comunero, perdón, en base a lo que ofrece. perfecto. ¿Mm? Ok, ok. Bueno, una vez que las partes están de acuerdo en vender, volviendo ¿Ya? a lo anterior, eh, una parte está de acuerdo a vender y otra a comprar. ¿Qué es lo recomendable para proceder a cerrar el negocio? Un contrato de promesa compraventa siempre es bueno porque en definitiva da seriedad a, a la oferta y da seriedad a su vez a la persona que va a aceptar la compra, ¿ya? Entonces el contrato de promesa compraventa y a su vez permite establecer los tiempos para efectuar el negocio, ¿ya? La forma en que se va a pagar la propiedad y las condiciones. Por ejemplo, una condición, yo la voy a comprar siempre y cuando me aprueben el crédito hipotecario, ¿ya? Entonces esas cosas se pueden dejar claras en un contrato de promesa de compraventa, ¿m? Perfecto. Para Ok. finalmente llegar a una compraventa. Y en caso de incumplimiento de esto, ¿existe alguna forma rápida de ser indemnizado por ello? Se pueden a ver, muchas veces las partes colocan cláusulas ya que son en definitiva que piden el cumplimiento en caso de incumplimiento ya de una de las Claro. partes se establecen sanciones, ya. No obstante ello, para declarar esas sanciones, por ejemplo, el 10% del valor de la propiedad, ya, en caso de un retracto imputable a alguna de las partes, ya, eh, esas cláusulas, en definitiva, deben ser, por más que uno le coloque 3 días, me tiene que pagar 3 días de que se retracta, eh, requiere una declaración judicial, ¿ya? Y en ese Ah, bien. caso se requerirá que un juez declare que efectivamente hubo un incumplimiento por una de las partes y que ese incumplimiento produjo la resolución del contrato y que por tanto por esa resolución se ocasionó un perjuicio y se tiene que pagar esa cláusula, esa pena, ¿ya? Eh, Perfecto. Eso sería. Hay otras cláusulas de tipo comercial que también se pueden colocar, por ejemplo, que eh, en caso de incumplimiento de una de las partes y el no pago del precio en un determinado, parte del precio en un determinado plazo, se podrá informar su incumplimiento a un boletín comercial, por ejemplo. Pero eso Ok. no va desde el punto de vista legal, sino que es como una cuestión más mercantil, ¿ya? O Más sea, mercantil. comercial, ¿ya? Ok. Eso sería. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hemos estado con Pablo Aznar, abogado inmobiliario y magíster en Derecho Privado, a quien le hemos hecho un montón de consultas sobre el tema, precisamente sobre los aspectos legales de la venta inmobiliaria en el corretaje. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Muy, muy amable. Igualmente, no, don Aníbal, un gusto estar en su programa y poder aclarar las dudas y consultas que tiene, ¿ah? Ok. Que tuvieron, Bueno, y que ya, haya sido muchas gracias. suficientemente claro, ¿ah? Sí, bastante claro, no hay ningún ¿Sí? problema. Muchas, muchas gracias. Ya, Sí. don Aníbal, Vamos a que una esté muy pausa y bien. volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y como ustedes pueden ver, tenemos a un tremendo invitado. Él es Teodosio Cayo, ingeniero constructor, experto en tasaciones, servicio inmobiliario, presidente de ASATASH, ¿verdad? Además integrante del Comité de Educación de Unión Americana de Empresas de Evaluación y gerente general de Arenas y Cayo. Y además que salen todos los programas periodísticos donde tenga que ver el tema de evaluación inmobiliario, etcétera. Teodosio, un tremendo privilegio tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que están escuchando este programa.
Bueno, quisimos molestarte en esta oportunidad porque la línea 7 del metro ya se está proyectando, ya fue autorizada, y uno de los tantos beneficios, además de la cercanía y lo que significa transportarse por este medio, se ven beneficiados también el sector inmobiliario, especialmente los residentes, la gente que vive por donde va a pasar el metro. Entonces, la primera pregunta, para ir al grano inmediatamente, es ¿a qué se debe que los precios de las propiedades suban y después sigan subiendo, no importante la pandemia, en el sector donde esté ubicado? Antes de empezar con el tema del metro. Sí, bueno, en general lo que ha ocurrido en este último tiempo es que las personas están de una u otra manera buscando ciertos refugios económicos, y eso lo ven claramente en los bienes raíces. Adicionalmente, hay otros dos factores. En este último tiempo han disminuido la cantidad de bienes o, por ejemplo, casas, departamentos que pudieran estar disponibles, porque la mayoría de las empresas empezó a decir, bueno, está complicado, ¿no es cierto?, la pandemia, no tenemos plazos muy seguros, ¿no es cierto?, de cuándo terminar, y por lo tanto se puso más lento la producción de nuevos bienes. Por lo tanto, las personas que ya tenían todo acordado, que tenían promesas, que ya lo habían visto antes incluso de la pandemia, bueno, en estos periodos, digamos, de apertura, fueron cerrando sus negocios y por lo tanto van quedando menos unidades disponibles. Y como tercer elemento también está presente el hecho de que ha habido también con el 10% un porcentaje importante de personas que han aprovechado ese 10% para dar el pie del nuevo, digamos, de su vivienda. Y por lo tanto hay al menos tres factores que hacen que la demanda por bienes, sobre todo habitacionales, haya seguido aumentando y por lo tanto los precios también han seguido creciendo. Pero también, como elemento adicional por ahí, se ha producido una escasez de materiales. Y esa escasez de materiales, por supuesto, también repercute y va a repercutir por lo general, digamos, va a ser una repercusión directa en los nuevos proyectos que vengan a futuro, digamos. Claro, referente a lo que tú acabas de señalar de este 10% de la AFP, ¿tú crees, hay alguna noción de que la gente esté ocupando la plata en eso y no para sobrevivir, para comer, como se decía en algún comienzo? O sea, ¿también la están usando para inversión? Bueno, hay un porcentaje importante de la población que lo ha estado pasando muy mal, y esas personas, por supuesto, han ocupado este 10% para cubrir esas necesidades más urgentes. Pero también hay un porcentaje que uno ve, digamos, a través de las grandes cifras, digamos, que permite observar que se está aumentando el consumo, ¿ya? El consumo no directamente relacionado a cosas esenciales, ¿ya? Y también hay un porcentaje de personas que han aprovechado este 10% para invertirlo. Y esa inversión en bienes raíces se ha visto, digamos, sobre todo porque también están aprovechando un efecto en las tasas que hubo. Por ejemplo, recordemos que hubo un momento que teníamos una tasa al 1,99 por ahí, una tasa que es prácticamente cambiar, ¿no es cierto?, un arriendo por una venta sin cambiar de tramo, digamos. Y también el otro efecto es que si bien ahora han ido aumentando un poco más las tasas, si uno las ve en el largo plazo, son tasas todavía atractivas. Y para las personas que no han perdido su empleo, tienen ingresos que pueden demostrar y adicionalmente llegó este dinero como un extra, por supuesto, se acerca de mejor forma la posibilidad de dar ese pie para una inversión incluso a futuro. Claro, eso y tiene esa ventaja, tal como tú dices, muchas personas no perdieron el empleo o tenían la suficiente reserva y están bien utilizando este 10%. Ahora, que no solamente un 10%, porque ya lo han podido sacar 3 veces, por lo tanto, si el máximo, que son 4 millones, ya estamos hablando de 12 millones, que se puede dar el pie para una propiedad para inversión. Y sobre todo porque, por ejemplo, en una pareja, un matrimonio, juntan ambos ingresos y obviamente les permite acceder a un pie mucho mejor de una propiedad, ¿no es cierto?, con mayores atributos, mejor ubicada, y por lo tanto
uno ve que efectivamente se han ido cerrando más, más propiedades, digamos, en venta, y yo lo veo a través de las tasaciones, es decir, la cantidad de personas que está reevaluando, analizando sus propiedades también ha aumentado, y por lo tanto hay una consistencia en los datos por el lado de las evaluaciones, las tasaciones, por el lado de los cierres de negocios y también por las cotizaciones que uno ve en el mercado. ¿Podríamos esperar que en algún momento las propiedades bajen de precio? Uy, es muy difícil, digamos, esperar que bajen o pensar que van a bajar. A ver, por lo general, ¿dónde nosotros vemos la baja de las propiedades? En aquellas personas que tienen de alguna u otra manera la necesidad imperiosa de vender. Obviamente este es un periodo que no es bueno para vender, este es un periodo bueno para comprar. Y por lo tanto, si hay una persona que por necesidades financieras necesita vender, el mercado hoy día lo está castigando, y lo está castigando en algunos casos muy fuertes, 15, 20%, es un castigo importante al patrimonio, a lo que logró hacer desde el punto de vista del valor. Pero si no tiene la necesidad de vender, puede perfectamente esperar un mejor momento para vender y lograr un mejor precio. Por lo tanto, hoy día quienes están vendiendo, sí, uno puede decir esas personas van a estar de alguna u otra manera dispuestas a hacer una rebaja en el valor importante, que no necesariamente está alineado con el valor de mercado, ni alineada con lo que vale esa propiedad en sí, digamos. Ahora, ¿en qué se fija un tasador para valorizar una propiedad? Bueno, hay varios factores. Hay factores que son internos, intrínsecos, y factores extrínsecos. Por lo general, los factores extrínsecos, los del entorno, son los más preponderantes y determinan la franja, el rango en el cual se mueven los bienes. Y ahí están, por ejemplo, la accesibilidad, está, por ejemplo, los servicios, está también, ¿no es cierto?, un entorno seguro, un entorno amigable hoy día, que pueda incluso estar cerca de una plaza. Es decir, no solo los elementos que antes considerábamos como transporte, ¿no es cierto?, trabajo o los niños al colegio, sino que por el tema de la pandemia, hoy día también se están privilegiando algunas cosas externas que tienen que ver con hacer una vida más de calle, una vida, ¿no es cierto?, donde no me puedo trasladar y conseguir, ¿no es cierto?, las cosas que normalmente se están usando en la vivienda de manera rápida. Eso es por una parte. Y luego, los elementos que están al interior de la vivienda son los que determinan si dentro de esta franja de valor me ubico en el techo, en el piso o al medio, digamos. Por ejemplo, si tenemos una vivienda que está en muy buenas condiciones, probablemente el tasador va a mirar esas condiciones y va a colocarla prácticamente en el techo de lo que el mercado está dispuesto a pagar en ese entorno, en esas condiciones. Y eso es un elemento importante, porque muchas veces, sobre todo para efectos de arriendo, las personas se fijan mucho el estado del inmueble, la antigüedad del inmueble, como factores importantes dentro de lo que está dentro de la decisión que van a tomar. Incluso en el caso de los arriendos, por ejemplo, el costo de los gastos comunes, la morosidad que puedan tener los otros propietarios en el mismo conjunto, también es un tema importante, porque cuando hay mucha morosidad, por supuesto, se empieza a deteriorar los espacios comunes, la mantención de ascensores, la mantención de piscinas, la mantención de jardines, la sala de lavandería. Entonces, si el gasto común impago es muy alto, por supuesto, afecta, y no solo es la unidad, sino que también lo que lo rodea. Perfecto. Entendiendo, decíamos al comienzo que muchas personas se van a ver favorecidas con la construcción del metro, esta línea 7, y en general, por la buena movilidad que esto significa. ¿De qué manera beneficia ahora en el ámbito inmobiliario en cuanto a los valores de las propiedades? ¿Cómo se podría proyectar por donde va a pasar la línea 7? ¿Dónde va a subir el bien raíz? ¿Verdad? ¿Y dónde se va a mantener? Y si hay algún porcentaje promedio de aumento o de baja, si es que... ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, la construcción de una línea de metro, la ubicación de las estaciones, son un tema muy importante desde el punto de vista estructurante de una ciudad, y adicionalmente por el lado de los bienes raíces, el lado inmobiliario, más aún, digamos, porque se ven muchas personas beneficiadas. Primero,
las personas que están alrededor de una estación de línea de metro, que tienen sus terrenos, sus casas o un edificio pequeño, van a empezar a recibir, ¿no es cierto?, ofertas por sus bienes que sobrepasa en creces lo que significa el valor de ese bien en condiciones sin metro. Y por lo tanto van a poder ver que muchos de sus terrenos, muchas de sus propiedades podrían ser incrementadas al doble, incluso al triple de su valor, si es que se logra armar un terreno más grande donde pueda construirse un edificio de mayor envergadura, mayor cantidad de unidades. Por lo tanto, para los propietarios del entorno, a donde están las líneas de metro, donde están las estaciones de metro, hay un beneficio directo sobre sus propiedades. Por supuesto, la persona que no quiere edificios, la persona que no quiere más gente, la persona que quiere su statu quo en su barrio, por supuesto, a esa persona no le va a gustar y no le va a importar que le ofrezcan 2 o 3 veces el valor de su casa porque no quiere un statu quo. Pero para todo el resto de las personas que ven una posibilidad de hacer efectivo el patrimonio que ha logrado y hacerlo líquido, digamos, así que lo pueda tener como dinero para poder hacer otra cosa, por supuesto, lo va a beneficiar en varias veces, digamos. Por otra parte, las personas que de alguna u otra manera andan buscando un lugar donde vivir, bueno, se les ofrece entonces una alternativa de viviendas, por lo general en altura, ¿no es cierto?, en edificios, no en extensión, sino que en altura, donde la posición del metro los acerca a cualquier parte de la ciudad. Y por lo tanto, comunas que inicialmente podría uno pensar que están muy lejos del punto de trabajo o de movilidad para llegar a algún lugar dentro de la ciudad, desde el punto de vista del metro, los acerca. Y al acercarlos, por supuesto, se produce la alternativa de comprar a un precio más bajo de lo que están otras unidades, que ya, por supuesto, se han consolidado, y también adicionalmente tener una alternativa a esas otras unidades que normalmente van subiendo de precio porque se consolidan los sectores y por tanto el valor no es fácil de lograr, un buen valor. Por lo tanto, ya hay 2 beneficiarios. Quien tiene hoy día la propiedad, el terreno, la casa, donde se va a construir o donde va a pasar una línea de metro, también para quien quiere buscar una alternativa de vivienda en un sector que todavía no está consolidado y por lo tanto va a ser un buen sector a futuro, y por supuesto también es un muy buen negocio, una muy buena alternativa para quienes hacen el corretaje, para quienes están, ¿no es cierto?, buscando y juntando las 2 líneas, quien compra, quien vende, así como también, por supuesto, para los desarrolladores inmobiliarios que están mirando a futuro y están diciendo, bueno, ¿por dónde va a pasar una línea o por dónde podría pasar una línea de metro y esto contribuir al desarrollo, digamos, de la comuna? Por otra parte, en cada lugar donde ha pasado metro, históricamente, alrededor de este sector, en radios de 300, 500 y hasta 1000 metros, incluso en algunos casos, se produce, ¿no es cierto?, un aumento de valor, tanto de las unidades existentes como de las que se van desarrollando, y se producen básicamente también 2 grupos. El grupo de vivienda de 1 y 2 dormitorios que está muy cerca del metro y que están a no más de 3, 4 cuadras de la estación de metro, ¿ya? Y aquel grupo que son de 3 dormitorios, incluso algunos de 4 dormitorios, que están de 3 cuadras de la estación del metro a unas 6, 7 cuadras incluso, porque le genera alrededor de ese punto también la aparición de muchos servicios. Entonces aparecen supermercados, aparecen, ¿no es cierto?, algunas instalaciones de salud, aparecen servicios complementarios como strip center, es decir, se complementa y esa zona entonces se potencia, logrando también un aumento prácticamente inmediato. Desde que hay un anuncio del metro empieza a hacer un aumento del valor, digamos, y la consolidación de esa zona. ¿Y hay algún momento peak? Es decir, desde que anunciaron, vamos a poner el mismo ejemplo de la línea 7, entre que ahora anunciaron hasta que empiece ya a funcionar el metro, ¿tenemos en algún momento un tope máximo de aumento de valor? Sí, bueno, cuando hay un primer anuncio que va a haber una línea, es un primer salto de expectativa de precio.
Luego, cuando ya se consolidan las zonas por las cuales efectivamente va a pasar la línea, e incluso donde se van a colocar las estaciones, se produce también otro salto de expectativa de precio que se materializa una vez que el metro ya está funcionando. Luego de que ya está funcionando se produce una pequeña baja y que es de ajuste de precio. En realidad las expectativas que se tenía inicialmente se van ajustando a la baja en ese periodo que no dura más allá de 6 a 8 meses y luego nuevamente sigue su ciclo al alza porque claramente estas zonas empiezan a mostrar una consolidación, una densificación que hace que más personas consideren o contemplen como este un lugar atractivo para vivir. Y por último, te pedimos más que nada un consejo. Si alguien quisiera vender su propiedad debido a que va a quedar cerca de una estación del metro, ¿cuál sería el momento preciso para hacerlo donde esté, digamos, el mejor precio y además no se vea complicado por alguna situación? Bueno, si una persona hoy día está cerca de una estación de metro, lo ideal es que busque con sus vecinos lograr un área, un paño, un terreno un poco más grande donde se pueda hacer un estudio de cabida que se llama y que nos permita saber qué es lo que se puede construir ahí. Sabiendo qué es lo que se puede construir ahí, por supuesto, eso es una ventana abierta y llamado abierto a las inmobiliarias, a las constructoras para decirle, mire, si usted compra mi casa y las otras dos, usted puede desarrollar aquí un edificio de 15, 20 pisos y por lo tanto el valor de ese inmueble, por supuesto, crece varias veces precisamente por la potencialidad que tiene. Ahora, si la casa la quiere vender de manera aislada, sin considerar el entorno, a lo mejor no es el mejor momento precisamente porque el mercado hoy día de alguna u otra manera está castigando ese valor aislado, digamos, esa necesidad de venta. Lo que está premiando es aquel lugar, ¿no es cierto?, que permite un desarrollo mayor y eso claramente es buscar un paño inmobiliario que permita otros servicios. Y ojo, esto no es solo para construir departamentos, también están los strip centers, también están los pequeños supermercados, ¿no es cierto?, de abastecimiento, es decir, hay una serie de servicios en farmacias, lavaseco y otras cosas que se generan alrededor de estos puntos y que es bueno tenerlo en consideración. De hecho, en muchas zonas incluso un poco más consolidadas, también aparecen los edificios de oficina y por lo tanto ahí también hay un elemento adicional, digamos, de valor que se puede incrementar, digamos, el valor de una propiedad para una persona que hoy día quisiera vender. O sea, hay grandes oportunidades de negocio que se pueden desarrollar. Si alguien está interesado, podría incluso, tal como tú dices, y un tremendo consejo el que diste, de ponerse de acuerdo con los vecinos, ver quiénes más podrían estar interesados, aunque no tuvieran ningún compromiso por el momento, para ver el paño que se podría, en este caso, obtener, y eso ofrecerlo derechamente a la inmobiliaria, o buscar un corredor de propiedades para que les haga el trabajo, digamos, los contactos, etcétera. Así que un muy buen consejo que nos diste, Teodosio. Sí, sobre todo eso que tú acabas de mencionar, digamos, es decir, cuando los vecinos pueden hacer un pacto y un análisis de conjunto, les va a permitir saber cuál es la brecha que existe entre lo máximo que se puede lograr en ese lugar desde el punto de vista del certificado de informes previos que emite la Dirección de Obras Municipales y las expectativas de venta individual. Y se van a dar cuenta que como hay una brecha importante, también, digamos, hay un proceso ahí de negociación que claramente hay que hacerla a la luz de esos mismos resultados. Es decir, esos resultados le van a decir y le van a dar todo el peso para poder negociar con datos arriba de la mesa que son duros, datos que todos entendemos, digamos, que se pueden dar y por lo tanto es un mejor valor para la persona que hoy día tiene una propiedad en ese sector. Perfecto. Bueno, Teodosio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Insisto en el agradecimiento porque creo de que más que una entrevista o una conversación, ¿verdad?, son clases las que nos estás dando
en este momento. Por lo tanto, quedamos agradecidos y esperamos tener la suerte en una nueva oportunidad de contar con tu presencia en nuestro programa. Gracias, Aníbal, gracias a todo el programa, a todo el equipo, y feliz de poder colaborar, de la vez que ustedes me llamen, aquí estaré, digamos, así que feliz de estar con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros, y recuerden que nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 16 horas en Pauta Inmobiliaria. Que estén todos muy bien. Chao.